Se dice que, al final, todas las cosas llegan a Siis. Es el término, el destino final, un reino en el que todo cesa y termina. Incluso los vientos que barren los reinos mortales deben acabar su viaje y, tanto si lo hacen con un último soplido desafiante como con un susurro leve, todos expiran en Siis. Aunque las tierras del reino son muchas y variadas, todas están dominadas por la presencia del más allá, pues es aquí donde se alzan las puertas por las que se accede a todos los inframundos que jamás hayan existido o que vayan a existir. Aquí, si se sabe dónde mirar, aún pueden encontrarse los espíritus de imperios perdidos hace ya mucho. Durante la era de los mitos, Siis estaba dominada por las guerras de los muertos, un periodo de batallas en las que Nagash lideraba a sus mortarcas para reclamar el gobierno de las tierras de los muertos. Aquellos que no se sometían al padre de la nigromancia eran consumidos por él. Sin embargo, Siis no era únicamente un reino de espíritus, y quienes vivían sus vidas en las esferas mortales de Siis también se vieron subyugados, forzados a adorar a Nagash como a un dios o ser eliminados. Sin embargo, todo eso cambiaría tras las primeras invasiones que se desataron con la llegada de la Era del Caos. Los anárquicos y apasionados dioses oscuros tenían como oponente diametralmente opuesto a Nagash, cuya única similitud con ellos es que tampoco estaba dispuesto a compartir el poder. Así, dieron comienzo una serie de devastadoras guerras que convirtieron los reinos de Siis en campos de batalla. Las campañas militares estuvieron muy igualadas, pues Nagash y sus mortarcas eran enemigos formidables, y además tenían un pacto de alianza con Sigmar y su panteón. No fue hasta que Archaon y Tzench conspiraron juntos para romper dicha alianza, que las fuerzas del caos lograron por fin una ventaja sustancial. Tras la guerra en el cielo y en los inframundos, el poder de Nagash se vio muy reducido, convirtiéndole en una presa fácil. Los Skaven, que creaban túneles capaces de cruzar reinos, superaron las defensas de Siis, y la Guerra de los Huesos culminó en la destrucción de la gran fortaleza de Nagashizar. Se creyó que Nagash había sido por fin eliminado en la batalla de los Cielos Negros, pero volvió a reformarse con la ayuda de sus mortarcas. Siglos más tarde, cuando Sigmar abrió los cielos y mandó a luchar a sus forjados, los dioses del caos creyeron que Nagash llevaba mucho tiempo destruido. Sus ejércitos habían sido atrapados por Archaon en la jaula de huesos y no se consideraban una amenaza. Sin embargo, la realidad era que el poder de Nagash crecía, absorbiendo el flujo de muertos de incontables guerras. El primer paso de Nagash para recuperar sus reinos fue encontrar y reunir a sus lugartenientes, sus tenaces mortarcas. Neferata, mortarca de la sangre, abandonó el cónclave. Los antiguos acuerdos ya no la satisfacían. Salió al balcón de su templo-palacio y echó un vistazo a su ciudad. Los invasores estaban frente a los muros, listos para iniciar su asalto en cualquier momento. El comandante militar de Neferata y más reciente amante, Lord Harkdron, se había apresurado hasta las puertas para dirigir a sus legiones en la defensa contra el enemigo. Neferata, no obstante, tenía poca fe en las defensas, pues ya había visto demasiadas venirse abajo. La reina vampira sabía que muchos en su corte consideraban que su gélido e inerte corazón era incapaz de amar, pero ella sabía que eso no era cierto. Amaba su exquisita ciudad, pues la había diseñado ella misma, basando su arquitectura en memorias antiguas. Neferata amaba su templo-palacio, las grandes columnas, las finas sedas y el mármol pulido. Amaba que los habitantes mortales de la ciudad se reuniesen ante su palacio para adorarla. Quizás lo mejor de todo, amaba las noches de depravación sangrienta sin fin. Neferata haría lo que fuese para salvar su ciudad, incluso buscar la ayuda de aquellos a quienes despreciaba. Sería una insensatez esperar para pedir ayuda hasta que el enemigo estuviese asediando la colina de su templo-palacio. Sabía que debía ordenar el encendido de los braseros de almas perdidas, pero seguía postergándolo.
pues se preguntaba si aún quedaría alguno de sus camaradas mortarcas para responder la llamada. La batalla para liberar el camino de la reina había sido largo y difícil. Al final había tenido que intervenir el mismísimo señor del caos de Slanes Lascilion, junto con sus guardias Amatista, para romper las filas de no muertos reunidos en el extremo norte de la carretera. Descendiendo de su montura serpentiforme, Lascilion aterrizó sobre la calle empedrada de cráneos, a fin de saborear mejor las vistas, los sonidos y los olores de la ciudad en llamas. Se quitó el yelmo emplumado y dio un lento giro completo, admirándolo todo, las llamas lamiendo los edificios, el aroma podrido y los armoniosos gritos de dolor de los moribundos. Era un merecido premio por haber luchado a fondo. La batalla distaba mucho de haberse acabado, pero Lascilion necesitaba tomarse un respiro. El señor del caos de Slanes no estaba herido ni cansado, pues tenía más fuerza y resistencia que una docena de hombres. Simplemente a veces Lascilion se desanimaba, y solo era capaz de revigorizarse tras deleitarse con la agonía ajena. Desde que los muros de Nulamia fueron superados, la lucha entre las fuerzas del caos y los no muertos se había vuelto aún más cruda, extendiéndose por las calles y los espaciosos edificios de la urbe. Solo el distrito del templo se mantenía en pie, y en su centro, sobre un promontorio, se encontraba el palacio de la princesa. De los 12 comandantes del caos a los que Archaon había ordenado descubrir la ciudad escondida de Neferata, ninguno tenía una habilidad equiparable a la de Lascilion para detectar el exceso. Los placeres por los que se dejaba llevar la reina vampira eran tan espléndidos y sofisticados que a Lascilion le parecían un perfume que le guiaba a él y a su legión a través de las complejas ilusiones que ocultaban y protegían el reino. Mientras la ciudad seguía calcinándose a su alrededor, el señor del caos Lascilion dirigió su mirada hacia el palacio que se alzaba encima de la colina. Pronto, tanto ese lugar imponente como la reina que lo habitaba serían suyos. En ese mismo momento, la reina Neferata observaba desde su palacio cómo el fuego rugía por toda su ciudad, reduciéndola a escombros. Por encima de ella, espíritus que apenas se podían ver palpitaban en el interior de los haces de luz espectral que brotaban desde los braseros de almas perdidas, sumergiéndolo todo en una escalofriante luz verdosa. La reina vampira estaba sorprendida por la rapidez con la que el enemigo había superado sus defensas. Centró sus ojos rojizos entrecerrándolos y utilizó su visión aumentada para ver a través del humo y la oscuridad. Alcanzó a distinguir unas familiares formas acorazadas, aniquilando una fila tras otra de sus legiones, guerreros del caos. Sin embargo, no todos los atacantes eran mortales. Otras formas, pálidas y ligeras, danzaban y se arremolinaban en torno al combate, las diablillas de terribles garras. Un escalofrío involuntario recorrió a Neferata. Las doncellas de Slanes ya habían intentado ir a por ella en anteriores ocasiones. Tras atravesar las puertas principales, el enemigo se desparramó por las avenidas de la ciudad. Las fuerzas del caos habían superado la cohesión de las defensas, excepto en el distrito del templo. Solo el montículo del trono, la extensa y chata colina que dominaba el centro de Nulamia, se mantenía defendida. No obstante, la disciplina de los invasores se había diluido, habían perdido su inercia. Derribando puertas y provocando aún más incendios, saquearon la ciudad, sumiéndola en un frenesí de violencia y crueldad. Nulamia había sido fabulosamente rica, sus habitantes malcriados por su reina eterna. Ahora, todo eso se había consumido en una orgía de destrucción y degradación. «Envíame a ese loco, Siseo Neferata». El semblante glamuroso de la reina había desaparecido, su bella cara de alabastro transformada súbitamente en la de un depredador arrinconado. Sus guardaespaldas, propiciadores morgas, se hicieron a un lado, permitiendo entrar a Lord Hardron. «Mi reina», dijo, «eran demasiados. Os he fallado». Tras eso,
El señor vampiro quedó en silencio ante la fiereza de la mirada de Neferata. Un dragón zombi ha sido invocado como vuestra nueva montura. Os espera en la cripta, dijo Neferata manteniendo la compostura. Debéis mantener al enemigo alejado del montículo del trono. La ayuda está en camino, pero tendréis que aguantar hasta entonces. Al mencionar que debía llegar ayuda, los ojos de Hardron se giraron hacia el haz de luz espectral. Cuando volvamos a encontrarnos, dijo Hardron, tendrás una mejor impresión de mí. El señor vampiro dio media vuelta y se marchó. Satisfecha con su interpretación, Neferata dejó caer por fin su máscara de compostura. No había ninguna ayuda en camino. De hecho, ella misma se estaba preparando para huir. Su palacio contaba con muchas rutas de escape secretas, incluyendo una con acceso a un reino portal. Cuanto más tiempo lograse su enamorado señor frenar al enemigo, más posibilidades tendría Neferata de escapar. Tras ella, los cielos rugieron de pronto, y una lluvia de relámpagos empezó a caer sobre la ciudad. Tras haber permitido por un tiempo que su ejército se dispersara por toda la ciudad, saqueando, Lascilion decidió que era el momento de volver a tomar las riendas. Sin duda, los indescriptibles actos de destrucción y depravación desatados en Nulamia habrían abierto a sus tropas el apetito por los excesos que aún tenían que venir, una vez se conquistase el lujoso palacio de la reina vampira. Ante ellos se alzaba una promesa de placeres incomparables. A una orden del señor del caos, Lascilion, una diablilla hizo sonar su cuerno de batalla. Enseguida empezaron a sonar llamadas de respuesta por toda la ciudad, y los guerreros fueron hacia sus puntos de reunión, y se dispusieron de nuevo como un ejército coherente. Lascilion había visto los relámpagos en el cielo. De hecho, había sido eso lo que lo había hecho salir al señor del caos de Slanes de su ensimismamiento para volver a la acción. No sabía qué significaban, pero tenía un mal presentimiento. Montó a lomos de su daemonio serpentiforme y dio a sus guardias amatistas la orden de avanzar. Por toda la ciudad, los forjados en la tormenta se lanzaron directamente a la batalla. Los relámpagos de colas negras impactaron como martillazos en las calles de Nulamia, haciendo saltar por los aires a numerosos seguidores de Lascilion. De entre aquellas poderosas descargas de energía aparecieron los yunques de Heldenhammer, la luz reflejándose en sus máscaras sin expresión mientras cargaban contra el aún desorganizado enemigo. Los guerreros de Slanes soltaron ululantes gritos de júbilo ante aquella inesperada ocasión de liberar la violencia, pero su alegría fue breve. Los martillos de Sinmarita aplastaron sus cascos cornudos y sus armaduras con atronadores golpes. La sangre y los fluidos empezaron a manchar los muros y adoquines, a medida que los forjados erradicaban a sus víctimas antes de recomponer sus filas y emprender el avance. Al frente de su formación iba el Lord Celeste Marbar, sobre su noble Drakod. Sigmar había enviado a Makbar con la sola intención de asegurar un enlace diplomático con la Mortarca de la Sangre. El Rey Dios había logrado atravesar sin esfuerzo el velo de ilusión que se extendía sobre la capital de Neferata, desplegando a sus forjados con una precisión quirúrgica para pillar a los invasores del caos por la espalda. Makbar intentaría sacar la máxima ventaja de la situación, abriendo una senda a través del enemigo, y hasta el ornamentado palacio situado en la cima de una colina, en el corazón de la ciudad. Allí, sin duda, la vanidosa Mortarca de la Sangre le estaba esperando. Mientras avanzaban, los forjados en la tormenta eliminaban a todos los invasores que encontraban. Enfurecidos guerreros del caos, sanguinarios mastines de guerra, arteros daemonios, todos caían bajo los rayos celestiales de los ajusticiadores. En la cima del montículo del trono, Neferata se había puesto su uniforme de batalla e invocado a su montura abisal, a pesar de que veía el combate como un último recurso. Disponía de agentes, tanto mortales como no muertos, infiltrados en todos los reinos de Siis, que enviaban periódicamente informes, prisioneros y conversos de vuelta a Nulamia. A través de dichos agentes, Neferata había sabido acerca de la existencia de aquellos guerreros de la tormenta,
así como que estaban buscando a Nagash y a sus mortarcas para parlamentar. Ella también deseaba fervientemente tratar con ellos. Ya no podría salvar su ciudad, pero teniendo en cuenta que ningún hombre era capaz de resistírsele, quizás sí que pudiese compensar un poco las cosas, pactar una alianza con Sigmar en sus propios términos. Mientras tanto, se contentaba con dejar a Lord Hardron liderar las tropas desde primera línea. Si las cosas no salían como planeaba, al menos tendría preparada su vía de escape. El señor del caos, Lascilion, no podía evitar sonreír mientras golpeaba con su espadón para aniquilar una fila tras otra de guerreros esqueléticos. Estaba realmente impresionado. El único camino para llegar hasta el templo-palacio de Neferata era el camino del castigo. Ahí podía verse el lado malicioso de la reina vampira, pues la zigzagueante ruta estaba alfombrada de incontables pinchos, cada uno de ellos con una cabeza ensangrentada clavada, como si fuera una fruta grotesca que estuviese brotando del suelo. Entremezclados con ellos había numerosas horcas de hierro, ruedas de tortura y picotas. Fuera del color que fuese originalmente el suelo empedrado, ahora era rojo. Tal era el poder nigromántico de Neferata, no obstante, que sus víctimas aún seguían agitándose y gritando de agonía. Había creado poderosos encantamientos que permitían prolongar el tormento hasta mucho después de que las víctimas hubiesen exhalado su último aliento. Aquel, pensó Lascilion, era un artista como él. Clavó las espuelas en su montura daemónica, y la criatura serpentiforme elevó al señor del caos de Slanes muy por encima del combate. El camino estaba lleno de legiones de guerreros esqueléticos que no daban tregua, pero las barrocas armaduras de los guardias amatista enjugaban todos los golpes, e, inexorablemente, las fuerzas del caos abrieron paso hacia arriba. Solo era cuestión de tiempo, pensó Lascilion, pero entonces hubo una gran conmoción bajo él. Una marabunta de guerreros de armaduras negras estaba surgiendo de las calles colindantes, atacando a su retaguardia en la base del montículo del trono. Eran oponentes como nunca había visto Lascilion, y sus armas restallaban con relámpagos. A fin de centrar la atención de sus adversarios, el Lord Celeste Markvar espoleó a su montura Draco. La bestia exhaló una descarga de relámpagos ardientes que causó estragos en las filas de los guerreros del caos mientras ascendían por la colina. En el flanco de Markvar, Kreimnar, el Lord Relictor, llamó a los cielos invocando sus propias tropas celestiales. Con su yelmo de máscara de cráneo y su báculo adornado en la punta con una reliquia, Kreimnar no parecía ni mucho menos fuera de lugar en aquel macabro entorno. Todos los yunques de Heldenhammer tenían un aspecto siniestro, pues la Huestormenta había sido creada bajo presagios oscuros. Hasta sus armaduras eran ominosas, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Solía decirse que el comportamiento de aquella Huestormenta era igualmente taciturno. En torno al Sigmar Abolun se escuchaban susurros cuando los yunques de Heldenhammer estaban lejos, en alguna guerra. Aunque se sabía que cada uno de ellos era un héroe de los tiempos antiguos, existían muchas predicciones siniestras para aquellos guerreros legendarios, pues se daba por supuesto que su destino encajaría con las circunstancias de su creación. Los forjados en la tormenta no eran la única amenaza para el señor del caos Lascilion y sus fuerzas, pues justo en ese instante los no muertos desataron su propio contraataque. Montado en la grupa de un dragón zombie, Lord Hardron hizo aparición, aterrizando en las ruinas. Con cada batir de sus raídas alas, la criatura extendía hacia los invasores un mefítico olor a cadáver. En sintonía con sus rugidos, los rastrillos de las puertas que se alineaban al pie del montículo del trono fueron levantados, y de sus corredores oscuros surgieron los restos reanimados de eras ya olvidadas, no muertos milenarios. Las columnas de guerreros de hueso y otros caminantes cadavéricos avanzaron hacia los intrusos, tanto forjados como del caos. Así fue como la batalla por el montículo del trono se convirtió en un asunto realmente complejo. Guerreros de 3 ejércitos distintos entraban y salían constantemente de los edificios derruidos y quemados que rodeaban la columna central de Nulamia,
Las legiones de Lord Haldron no hacían distinciones entre forjados en la tormenta, guerreros del caos o diablillas. Para ellos, todos eran invasores. Mientras avanzaba colina abajo, Neferata usó sus poderes nigrománticos para dirigir a los no muertos más cercanos a ella para que atacasen únicamente a las fuerzas del caos. No quería eliminar a los caballeros de Sigmar, pues pensaba que lo que pretendían era una alianza, no una guerra. Sin embargo, Lord Haldron estaba demasiado lejos para darle instrucciones similares, así que lo único que Neferata podía hacer al respecto era observar malhumorada cómo los no muertos bajo su mando seguían atacando indiscriminadamente a todo lo que se le ponía a tiro. El Lord Celeste, Makbar, ordenó formar un muro defensivo, y de inmediato los liberadores entrelazaron sus escudos, creando así una auténtica barrera de silmarita, que avanzaba al tiempo que los ajusticiadores disparaban desde su interior letales andanadas de proyectiles. Fila tras fila de los guerreros esqueléticos cayó bajo aquella lluvia de flechas, pero más y más seguían llegando, autómatas de carne y hueso comandados por la voluntad de Haldron. Cuando por fin los no muertos llegaron hasta el combate cuerpo a cuerpo, avanzando sobre los restos de sus propios caídos y golpearon a los forjados, los ataques rebotaron sin efecto en la muralla de escudos. Los liberadores respondieron contraatacando con sus pesados martillos y espadas, mientras los ajusticiadores seguían disparando a los esqueletos que se acercaban por detrás, por la carretera elevada que llevaba hasta el montículo del trono. Lord Haldron volvía a reanimar y reorganizar constantemente a los maltrechos esqueletos que iban siendo aniquilados en aluviones por los yunques de Heldenhammer. Aún así, su magia nigromántica no podía mantener el ritmo. Inexorablemente, los muros de escudos seguían avanzando, aplastando por completo a los guerreros enemigos que ya habían caído. Más abajo de allí, en las calles, las diablillas abrían sus filas, permitiendo pasar a siniestros carros de guerra conducidos por extrañas criaturas de aspecto ágil. Aquellos vehículos de ruedas con cuchillas se movían a una velocidad de vértigo. Dos de ellos, uno al lado del otro, cubrían toda la calle, mientras se lanzaban a la carga contra los no muertos. El impacto de los carros provocó un estallido de huesos, como un sonido de centenares de botas aplastando ramas. De inmediato, la magia de reanimación se extendió por los huesos destrozados, y los esqueletos se alzaron de nuevo para volver a la lucha. Pero entonces llegó otro escuadrón de carros, y con sus guadañas y las cuchillas de sus ruedas se aseguró de que los esqueletos quedasen reducidos a una simple alfombra de trozos de hueso. Tratando de distraer a los atacantes del asalto contra el montículo del trono, Haldron los sobrevoló a lomos de su dragón zombie, tomando tierra cerca del maltrecho obelisco del inframundo. Creado para canalizar los poderes de las pirámides negras de Nagash, el monumento aún conservaba una reserva de energía nigromántica, incluso aunque las pirámides habían sido destruidas hacía ya mucho. Nuevas legiones fueron invocadas desde antiguas criptas, pero pese a su superioridad numérica, las afiladas garras de las diablillas siguieron despedazando a los no muertos. El propio Haldron pudo haber perecido, de no ser por la súbita llegada de una tormenta de guerreros espectrales. El aire se heló, y un manto de terror lo cubrió todo. Neferata miró hacia arriba desde la matanza, dejando que su montura se diera un festín con los restos cercenados de las diablillas, antes de que desaparecieran de vuelta al reino del caos. Los daemonios habían abierto camino grácilmente por entre las líneas de no muertos buscando a Neferata, llamándola, pero, aunque no cabía duda de que las hijas de Slanes eran inhumanamente rápidas, la reina vampiro lo era aún más. Por todas las ruinas calcinadas de Lulamia se extendió un ciclón negro, más oscuro que la propia noche. De su centro brotaban guerreros espectrales, apariciones escalofriantes de niebla verdosa. Aunque parecían etéreos y frágiles, sus espadas eran letales. Tanto los forjados en la tormenta como los no muertos caían a buen ritmo bajo aquel tornado fantasmal, pero eran las fuerzas del caos las que pagaban el precio más elevado. Una oleada de puro terror avanzaba justo por delante del ciclón,
y allí por donde pasaba no quedaban más que huesos que enseguida volvían a alzarse para retomar el combate, pero esta vez en un bando distinto. Para algunos, el frío del campo de batalla se percibía como una sensación de muerte inminente. Neferata, cuyos experimentados ojos podían discernir los colores amatista de la magia, vio las energías arcanas crecer como si fueran un cadáver abotargado hinchándose. Aquel inmenso aumento de poder nigromántico le dio un respiro. Neferata había estado segura de que no iba a llegar ayuda, bien porque ninguno de los demás mortarcas había percibido su llamada, o bien porque nadie estaba dispuesto a pasar por alto sus traiciones previas. Sin embargo, aquella tormenta mágica que estaba causando estragos por todo el campo de batalla tenía aspecto de ser más poderosa que la impronta mágica de cualquiera de sus camaradas mortarcas, y además le resultaba muy familiar. El señor del caos, Lascilion, no podía ver los tentáculos nigrománticos enroscándose a su alrededor, pero sí podía notar su presencia, la enormidad de aquel nuevo enemigo, gracias a sus sentidos sobrenaturales. Decidido a hacer un último esfuerzo para reclamar su premio, el señor del caos de Slanes espoleó su montura para que trepara directamente muro arriba, ignorando el camino convencional que avanzaba por el montículo del trono. Deslizándose con sinuosa gracilidad, la bestia daemónica serpentiforme empezó a ascender, evitando los regimientos de guerreros esqueléticos que defendían la carretera. Con el Lord Celeste Makbar a la cabeza, los forjados en la tormenta habían logrado atravesar la retaguardia de las fuerzas del caos, llegando hasta la base del montículo del trono. Al fin, vieron ante ellos a la reina vampira, a lomos de una montura ósea que estaba posada sobre una sección de muralla caída, a media altura en la colina. También vieron la escalofriante amenaza serpentiforme que se cernía sobre ella sin que Neferata se diera cuenta. A una orden de Makbar, los inculpadores alzaron el vuelo. Su mayor lanzó una jabalina a gran distancia, aunque el tiro se quedó corto. Parecía demasiado tarde para que pudiesen intervenir, cuando de pronto un rayo de energía azul partió los cielos, golpeando en tierra justo frente a Neferata y dejando tras de sí a un guerrero alado. Aún crepitando con electricidad, el ángel acorazado se alzó por completo, desplegando sus alas. Neferata podía sentir el abrasador calor que brotaba de su armadura, mientras ponía en guardia a su montura con un siseo. Antes de que nadie pudiese pronunciar una palabra, el señor del caos de Slanes llegó. Deslizándose por encima de la muralla caída, su bestia estiró hacia adelante su largo cuello y golpeó a una velocidad espeluznante. A una docena de pasos de distancia, incluso Neferata sabía que no podía ser lo bastante rápida como para interceder. Entonces, de pronto, todo emitió una luz brillante, tan cegadora que incluso Neferata tuvo que apartar la mirada, y tan ardiente que le hizo soltar un grito. Cuando recuperó la visión, miró hacia arriba parpadeando, y vio al guerrero alado ante ella manteniendo en alto una linterna, con el haz de luz ahora apartado para evitar que le afectase por completo. Aun así, medio en sombras, Neferata se estremecía debido a la luz azulada que emitía. Era fría y caliente a la vez, y se le calaba hasta los huesos. De algún modo, al mismo tiempo ansiaba y temía la pureza de aquella luz. Con un ruido repentino, la linterna se cerró, y el hechizo finalizó. Mientras ella había mantenido la mirada apartada, la cabeza del demonio serpiente había sido cercenada por la espada del caballero, que goteaba icor púrpura. Respecto al general del caos, con los estertores de muerte del demonio serpiente había desaparecido. El ángel de negra armadura se volvió hacia ella. «Saludos, señora Neferata. Soy Hul, caballero Aziros de los yunques de Heldenhammer. Vengo del reino celestial, y vengo para recuperar antiguas alianzas». Por todas las ruinas de Lulamia la batalla rugía. Ni los no muertos ni los esbirros de Slanes sabían el significado de la palabra piedad, y los forjados de los yunques de Heldenhammer no les iban a la zaga. Hul, el caballero Aziros, hizo llegar a Neferata su mensaje de alianza. Mientras Hul hablaba, el vórtice aullante de espíritus caía sobre Lulamia como una tormenta. Con cada nueva muerte la siniestra oleada de hechicería aumentaba,
hasta que Neferata supo con una certeza escalofriante quién lo estaba manejando. Solo un ser tenía poder suficiente para controlar tan salvajes energías entrópicas, y en ese instante se dio cuenta de que sus esperanzas de que dichas energías se disiparan eran vanas. Ante aquella revelación, la mortarca bajó de su montura y se arrodilló, su vanidad hecha cenizas. Ignorando la batalla que se desarrollaba en torno a ella, Neferata se sometió absolutamente a la voluntad de su descontento nuevo amo. Cuando la mortarca alzó la cabeza y trató de hablar de nuevo, no fue su voz sedosa la que surgió de su boca, sino el estentorio tronar del gran nigromante. Nagash exigió que el caballero de Sigmar repitiese su oferta de alianza, y eso hizo Hun sin una sombra de duda. Luego esperó en medio del ruido de la batalla a que Nagash considerase su respuesta.